Muy bien, estimados alumnos, tengan muy buenos días. Vamos a continuar con sus clases de la sexta unidad, en este caso de química. Así que vamos viendo la hilación de temas que estábamos hablando acerca de la tabla periódica. Ya vimos su historia, ya vimos la estructura actual y vamos a ver la clasificación de los elementos químicos. Ahora, cuando hablamos de tabla periódica, hablamos, ¿no?, de que conforme se iban descubriendo más y más elementos, se construyó o se ideó la tabla periódica para poder agruparlos y poder clasificarlos. Ahora, vamos a ver que los elementos químicos en este caso se clasifican en dos grandes grupos. Acá vamos a ver su tabla periódica y vamos a ver que en su tabla periódica aquí vamos a ver que están, voy a ingresar acá, se encuentran divididos o clasificados principalmente en dos grupos grandes, los metales y los no metales. Ustedes ven acá los metales de color morado y los no metales de color celeste. Y aparte se les considera los gases nobles como un referente, ya, pero luego vamos a hablar de esto. Pero principalmente vamos a clasificarlos o agruparlos en su tabla periódica en dos grandes grupos, los metales y los no metales. Si tú te das cuenta, ¿quiénes abundan más? ¿Quiénes son más numerosos? Los metales. ¿Quiénes son menores? Los no metales. Por eso yo siempre recomiendo, y a todos escucharás que les digo esto, a los que saben que también les enseño. Apréndanse desde ahorita los no metales para que se le haga más fácil después distinguir cuáles son metales. Entonces vamos a ver algunas características de estos grupos, eh, tanto de los metales como no metales. Entonces, a ver, quiero retomar mi imagen. Aquí está, ya retomé mi imagen. Listo, entonces vamos a ver cada una de las características de cada uno de estos grupos. Vamos a ver las características de cada uno de estos grupos, empezando acerca de los metales. En el caso de los metales, como vimos anteriormente, son el grupo más numeroso, son los más abundantes, son los que más hay distribuidos por el planeta, son más elementos, son más los elementos metálicos que los no metálicos. ¿Qué más? Vamos a ver que dentro de las características que poseen, vamos a ver que son buenos conductores del calor, transmiten mucho el calor unos de otros, o unos entre otros estos metales. También, ¿qué más? Son buenos conductores de la electricidad, por eso tú verás que las instalaciones eléctricas justamente se hace con cobre, que es un metal. Ahora vamos a ver que entre el cobre, la plata y el oro, eh, quien conduce mejor la electricidad es el oro y la plata, pero se utiliza el cobre porque es más cómodo, más barato. E incluso las nuevas instalaciones eléctricas solamente lo hacen con un pequeño hilo de cobre y lo rodean de aluminio. Anteriormente o a años más atrás, las instalaciones eléctricas se hacían con cables muy gruesos de cobre, pero con el tiempo se empezó a ver que empezaban a saquear justamente estos cables para vender el cobre por kilos. Por eso ya lo hacen con simplemente un hilo delgado de cobre y capas de aluminio, para que ya no se lo roben, ya que por más de que se lo roben, o ya no van a ver que van a ganar lo mismo robándose esto. ¿Por qué? Porque ya no hay tanto cobre, hay menos cobre. Bien, pero entonces regresando al tema, justamente vamos a ver que son muy buenos conductores de la electricidad y la corriente eléctrica. ¿Qué más? Son dúctiles y maleables. Si tú has podido ver y observar, la mayoría de metales se hacen adornos, se hacen diferentes tipos de estructuras, se hacen monumentos, se hacen joyas, se hacen útiles, se hacen armas de estos. Entonces vamos a ver que son muy maleables eh, y son muy utilizados para diferentes cosas, ¿no? ¿Qué otra característica poseen? Que son muy brillosos. Entonces vamos a ver que reflejan la luz que entra a ellos. Son muy brillosos. ¿Qué más? Vamos a ver que son sólidos a temperatura ambiente. A temperatura ambiente todos son sólidos, a excepción de un solo elemento. ¿Qué elemento? El mercurio. El mercurio.
Entonces, no olvidarse de este dato importante, ¿no? La mayoría de elementos metálicos son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, que a temperatura ambiente es líquido. Vamos a ver aquí algunos elementos, como son el litio, el sodio, el magnesio, el cobre, el zinc, la plata, entre otros. Principalmente vamos a distinguir a elementos que son del grupo 1A, del grupo 2A, y estos elementos que son del grupo B, como el hierro, el cobre, la plata y el oro. Pero estos de acá son los elementos metálicos más comunes, más conocidos y con los que, digamos, más se llega a trabajar y de los que más se llega a hablar. El litio, el sodio, el potasio del grupo 1A, el berilio, magnesio, calcio del grupo 2A y el hierro, el cobre, la plata y el oro que son del grupo 1B. Entonces vamos a ver estos. Ahora, es muy importante recordar esto, como les dije, el mercurio es el único metal que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. Acá hablamos mercurio, su símbolo es Hg. Y aquí hay unos ejemplos de metales como el oro y la plata en el caso de algunos cubiertos. Bien, ahora vamos a ver de los no metales. Vamos a ver qué características tienen los no metales. Los no metales vamos a ver que son menos numerosos, o sea, se encuentran en menor cantidad, y eso lo vimos, ¿no? Cuando estábamos viendo justamente esta imagen, ¿no? De la tabla periódica. Son muy pocos, son muy pocos. ¿Qué más? Vamos a ver que tienen características opuestas a los metales. Eso quiere decir que son malos conductores del calor y malos conductores de la electricidad. Conducen muy mal la electricidad o prácticamente no logran conducirla. A excepción de un no metal como es el grafito que está compuesto por carbono. ¿Qué más? Miren, si vemos que no conducen bien el calor, entonces vamos a ver que son aislantes térmicos. Sirven para aislar la temperatura, para que no dejar que la temperatura salga o ingrese de un lado. Entonces aíslan la temperatura. Otra característica opuesta a los metales es que son opacos. Eso quiere decir que no son brillosos, o mejor dicho, no reflejan la luz que entra a ellos. Son opacos. Más bien, la luz que entre ellos se pierde, no la refleja. Ahora, son muy variados en este caso los estados físicos en los que se encuentran, ¿no? Porque existen no metales en estado sólido, no metales en estado líquido y no metales en estado gaseoso. Entonces es muy variado el estado físico en el cual lo podemos encontrar. Por ejemplo, elementos que lo podemos encontrar en estado sólido, elementos no metálicos que los podemos encontrar en estado sólido son el carbono, el fósforo, el azufre y el selenio. Por ejemplo, acá tenemos el fósforo, por acá tenemos el selenio, por acá tenemos la estructura del carbono. Y ahora vamos a ver que justamente los no metales los vamos a encontrar ubicados en grupo 4, 5, 6 y 7A. Repito, 4, 6, 5 y 7A. Y vamos a ver que dentro de esos, justamente los que más comunes o más estudia o más observa, son los que vemos aquí. Del 4A, el carbono, del 5A, el nitrógeno y fósforo, del 6A, el oxígeno y el azufre. Y del 7A, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Ahora, acá hay un dato muy importante que nos dicen, ¿no? Recuerda, no olvidar que el hidrógeno también es un no metal. El hidrógeno, ¿dónde lo encontramos ubicados? En el grupo 1A, miren, por ejemplo. Aquí está, hidrógeno grupo 1A. Y también es considerado como un no metal. Pero en este caso, se han equivocado pues aquí en esta imagen, porque debería estar pintado de celeste, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una pequeña corrección, pero no olvidar que el hidrógeno es un no metal el hidrógeno. Y acá tenemos otros ejemplos más, como miren el azufre y la lejía, o mejor dicho, el cloro. El cloro, miren, azufre en estado sólido y el cloro en estado líquido. Por eso dijimos que son
variados los estados físicos. Podemos encontrar en sólido, en líquido y en gas. Por ejemplo, ya vimos que en sólido podemos encontrar el azufre, el selenio, el carbono y el fósforo. En líquido encontramos al cloro. Y en gas, ¿quiénes podemos encontrar en gas? El oxígeno y el azufre también. Aquí está en sólido, pero también vamos a ver que hay azufre en estado gaseoso. Y bien, chicos, hasta aquí es el tema de hoy. A ustedes les va a quedar una práctica, una ficha con algunas preguntas para que practiquen. Y hay algo que aquí yo les pido también que hagan, que es muy importante porque les va a servir a distinguir. Van a hacer esta tablita o este cuadro donde lo van a pintar o lo van a separar y van a publicar, van a separar de colores los metales y los no metales. Entonces tienen que hacer este esquema de acá. Entonces, para que puedan separar los metales y los metales. Una vez que separen ellos, van a ver, hacer este otro esquema donde van a escribir los símbolos químicos correspondientes al grupo 1A, al 2A, al 3A, al 4A, al 5A, al 6A, al 7A y al 8A. Solamente van a ubicar los elementos del grupo A. Entonces, hacer estos dos cuadritos y ubicarlos los elementos, ¿no? Tal y como les indica acá. Acá simplemente hacer este esquema y separar por color los metales y no metales. Y en este cuadro de acá, separar por colores, tal y como indican acá estos colores, y colocar sí los símbolos que corresponden a los elementos del grupo A. Y hacer obvio esta leyenda también que está aquí. Y eso sería todo por hoy, chicos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.